Hola, continuamos discutiendo este libro, El sexo y el fracaso del absoluto, de Slavoj Žižek. Estamos discutiendo el primer teorema. He tratado de explicar lo que significa en los videos previos. Ahora nada más lo voy a repetir para tenerlo de referente. Dice así: no solo nuestra experiencia de la realidad, sino la propia realidad están atravesadas por la brecha del paralaje. La coexistencia, esto es lo que es la explicación de esa brecha del paralaje, la coexistencia de dos dimensiones, realista y trascendental, que no pueden unirse en el mismo edificio ontológico global. Es necesario decir dos o tres cosas antes de pasar a lo que él denomina una suerte de demostración de este teorema. Podemos reformular el teorema diciendo que Žižek quiere llevarnos de una versión débil del idealismo trascendental a una versión fuerte. La versión débil sería Kant, la versión fuerte sería Hegel. En medio estarían cosas como el materialismo histórico, el estructuralismo, etc., que es lo que va a enumerar él para demostrarnos que cualquiera de estas posturas constituye un regreso o bien a la hipótesis débil trascendental, a la hipótesis débil del idealismo trascendental, o a posiciones precríticas. Precrítico quiere decir antes de las críticas de Kant. Y él pretende que en lugar de hacer eso, como todas esas posiciones más bien van hacia atrás, hacia Kant o a posiciones precríticas, hay que avanzar hacia Hegel. Hay que hegelianizar todavía más el materialismo histórico. Y por ello él tratará de demostrar que el marxismo cultural, el marxismo de Lukács, el marxismo de Adorno, el marxismo de Horkheimer, de Benjamin, no fue suficientemente hegeliano en su intento. Fracasó en hegelianizar adecuadamente el materialismo histórico, que tiende a sucumbir, y esta sería una de las cosas que nos dice Žižek en este libro. El materialismo histórico en las versiones presentes tiende a sucumbir a los realismos ingenuos cuando se va a las posiciones precríticas, y cita el caso de un ruso, Ilyenko, que voy a comentar en un momento, o bien nos lleva simplemente a posiciones kantianas, a una posición débil trascendental. Voy a comenzar entonces platicando qué quiere decir esto de posiciones trascendentales débiles, posiciones trascendentales fuertes, ese paso de Kant a Hegel. ¿Qué quiere decir eso de paso de Kant a Hegel? ¿Qué es lo que dice Hegel que no dice Kant? Porque una hipótesis fuerte es una hipótesis que, bueno, incluye la más débil, pero más cosas todavía. Bien, entonces digamos pues que para filosofar siempre necesitamos tomar partido con respecto a una de las preguntas fundamentales. Y en esto estarán de acuerdo todos los leninistas, porque me parece que en Materialismo y Empiriocriticismo Lenin así nos lo dice. La filosofía es una discusión constante entre las posiciones realistas y las posiciones idealistas. Por supuesto, el marxismo dice que él va a ser una posición realista en el sentido materialista que le dio Engels y que le va a dar Lenin, y que en cierto sentido hegelianizado y por lo tanto ya ni siquiera realista lo va a dar Žižek. Bien, entonces, que si esa es la principal discusión de la filosofía, tenemos pues esquemáticamente dos posiciones, dos posturas con respecto al significado de lo que significa este mundo, y podríamos aquí mencionar las grandes cosas que nos provocan perplejidad. El mundo que tenemos frente a nosotros mismos, el yo, y Dios, lo trascendente, lo que está más allá de este mundo. Y trascendente va a significar prácticamente eso, aunque no en el sentido teológico de un Dios, sino en el sentido teológico de una conciencia. En lugar de Dios, vamos a hablar aquí de la conciencia, del yo. Para un idealista, el punto fuerte en su discusión con el escepticismo, es decir, contra la posición filosófica que dice que no se puede conocer, o que si se conoce no se sabe que se conoce, es decirle aquello que descubrió Descartes, el cogito, el yo. Puedo dudar de todo, puedo
poner en pausa todo lo que hay a mi alrededor, puedo dudar de los grandes científicos, de lo que se publica en las revistas arbitradas, puedo dudar de Hegel, pero no puedo dudar de que yo pienso. Ese sería el gran descubrimiento de la filosofía cartesiana. ¿Cómo vamos a pasar de eso al kantismo? Bueno, pues con algunas circunvoluciones a esta posición. Si esa es nuestra piedra de toque, si ese es el punto de donde todo debe salir, entonces debemos de dar un pasito más adelante y decir, la realidad se constituye en tanto que objeto de conocimiento, ¿bajo qué condiciones? Esa será la pregunta fundamental. ¿Qué condiciones debe haber para que algo se constituya para un sujeto como objeto de conocimiento? Y aquí tenemos la división clásica, sujeto-objeto de la epistemología. Ese corte entre un sujeto y un objeto va a ser lo que constituya la epistemología. Y a eso pensaré cuando diga epistémico o epistemológico, un sujeto y un objeto. Cuando diga nociológico me referiré a una forma y a una materia a la que se le dará forma. Para no hacer tan largas las definiciones. Epistemología, sujeto, objeto. Nociología, forma y materia. Materia en el sentido lógico de ella. Una materia de la que vamos a tratar y a la que le vamos a dar forma. Pero bueno, volvamos al kantismo. Entonces tenemos un sujeto y va a preguntarse ese sujeto, ¿qué condiciones debo de yo cumplir para que algo aparezca como objeto de conocimiento a mi conciencia? El concepto fundamental de todos estos señores es conciencia, objeto de conocimiento para una conciencia. ¿Cuál conciencia? La del sujeto trascendental. No es un sujeto empírico. Un sujeto trascendental, bueno, es una construcción teórica y si se la va a hipostasiar, la va a volver algo como si existiera un páramo trascendental, un lugar trascendental. Lo trascendente no tiene lugar porque no está en el mundo. Es lo que pensamos, son las condiciones de posibilidad de nuestro pensamiento. Y recordemos que una de las premisas básicas, no dicha generalmente de esa manera, pero eso es lo que significa, es que para un idealista ser es primeramente ser para una conciencia. Para la conciencia del sujeto trascendental, eso es lo fundamental. La realidad está atravesada por una conciencia, en un sentido epistemológico, que es conocimiento, o en un sentido ontológico de que el sujeto constituya la conciencia, que pensamiento y conciencia, que pensamiento y realidad sean lo mismo. Esa es la tesis fuerte del idealismo. Punto. Ya tenemos las dos tesis. La débil, la realidad se constituye como objeto de conocimiento para mi conciencia, para la conciencia del sujeto trascendental, o bien ese sujeto trascendental, que es a la vez objeto, constituye la realidad. Ese es el paso de Kant a Hegel. Constituir la realidad como objeto de conocimiento, que eso es simplemente pues la hipótesis débil. Y también eso nos lleva a la conclusión de que pues todo nuestro conocimiento está atravesado por el sujeto, tiene carga teórica, por decirlo como lo dicen en las discusiones de mediados de siglo en el mundo anglosajón, en Kuhn, Feyerabend, en todos esos, cargado de teoría. En su formulación kantiana es simplemente pues como el sujeto constituye la realidad como objeto de conocimiento, pues en esa constitución va ya un algo del sujeto, no es algo objetivo puramente. El sujeto está ahí entreverado, metido en la constitución del conocimiento y eso puede ser aceptable. El siguiente paso hacia el idealismo de Hegel, hacia Hegel, que es lo que va a dar Zizek, que es lo que quiere dar Zizek para salvar, según él, el materialismo histórico, es pues que el sujeto constituye no como objeto de conocimiento a la realidad, sino como objeto en sí mismo. El sujeto constituye la realidad. En medio de estas dos posiciones se encuentra el materialismo histórico. Eso es lo que parece dar a entender Zizek. En medio de estas dos se encuentra el materialismo histórico. Y tiene la maña el materialismo histórico de sucumbir. Y eso es lo que va a intentar argumentar Zizek inmediatamente después de enunciar el teorema y antes de los corolarios de este libro. Va a intentar argumentar que toda posición materialista histórica tiende a hacerse realista ingenua, es decir, precrítica,
Es decir, concibe a la realidad como que puede estar libre de la percepción de un sujeto, o a posiciones kantianas y neokantianas. Recordemos aquí, por recordar algo que nos recuerda Zizek, que la discusión de Lukács en Historia y Conciencia de Clase y de Karl Korsch, otro clásico del marxismo cultural, en Marxismo y Filosofía, es una lucha contra las posiciones neokantianas, contra Cassirer, contra todos esos señores. Ellos trataban de rescatar el materialismo histórico de esas posiciones que ellos asociaban con la socialdemocracia. Mencioné a Cassirer, pero Cassirer puede ser un buen representante, aunque no se asocia generalmente con cuestiones políticas, pero Kautsky y Bernstein sí se asociaban con posiciones neokantianas, y ellos sí son directamente relevantes para la historia del marxismo, más que por decir Ernst Cassirer. Entonces Lukács y Korsch estaban en discusión con estos señores. Marxismo y Filosofía y Historia y Conciencia de Clase tratan de reivindicar la perspectiva hegeliana. Por eso el método de Lukács es siempre llevarnos a la visión de la totalidad. Pero hay que recordar algo. En el marxismo, en el materialismo histórico, en el marxismo, la visión de la totalidad es la visión que provoca el modo de producción que advino a la historia gracias a la acción de un sujeto colectivo, el sujeto burgués, que constituyó las condiciones para que se reprodujera el modo de producción capitalista que tiene un solo objetivo, que es la indefinida producción de mercancías y el consumo. Ya, ese es el sujeto del que vamos a hablar y es su conciencia de la que está siempre hablando el marxismo. El punto que quiere sacar Zizek es que esto no es suficiente. No es suficiente, hay que ir a la posición hegeliana. No es nada más decir es que la sociedad está culturalmente constituida desde la perspectiva del sujeto burgués. No es suficiente porque eso, según intenta explicar en su libro, nos lleva a posiciones o bien realistas o bien neokantianas. Y él no quiere eso. ¿Cuáles son las posiciones neokantianas? Bueno, pues sí, nosotros aceptamos que la realidad está atravesada por la ideología y que esa ideología es la ideología del sujeto que constituyó el modo de producción y que por lo tanto todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que pensamos está orientado por esa premisa. Sin embargo, existe un mundo allende eso, no lo podemos conocer porque, bueno, es el mundo nouménico, está el mundo fuera de la ideología, el mundo natural, que para estos señores pues es un caos, y cuando lo llegan a concebir como un todo regulado, bueno, van a entrar en problemas. Pero bien, entonces, ese es el punto que dice Zizek. No es suficiente. Eso nos mantiene en las posiciones kantianas del sujeto y el noumeno, aquello que no podemos conocer. Entonces va a discutir Zizek con todos los que creen que podemos rechazar a Kant, es decir, que podemos seguir creyendo, pensando, pero si define él, recordemos que para un idealista pensar es tener en la conciencia algo, entonces es imposible pensar un mundo al margen del sujeto, y eso es lo que ellos nos van a alegar, los idealistas nos van a alegar como, bueno, el punto de partida para negar que el realismo, la hipótesis realista, la hipótesis de que un mundo se puede pensar sin un sujeto, sea consistente. Pero bien, entonces Zizek dice, aceptemos esto, y esa es una de las primeras premisas de su demostración, si es que le podemos llamar así a la demostración de su teorema. Debemos aceptar la revolución crítica de Kant, es decir, ese prejuicio de que la filosofía alemana, del idealismo alemán, es una filosofía definitiva. Sus aportes son intocables. No podemos decir nada en contra de ellos porque nos volvemos a una posición ingenua. Y ellos, por supuesto, son filósofos que no son ingenuos. Entonces, eso es lo que va a tratar de decirnos Zizek respecto del materialismo histórico. Lukács y sus amigos se equivocaron porque no fueron suficientemente hegelianos, porque no aceptaron suficientemente bien a Hegel y tenían tendencia a volver a posiciones kantianas o realistas ingenuas. ¿Cuál es la posición realista ingenua? Para Zizek, realismo ingenuo significa que podamos concebir un mundo allende el sujeto, el universo allende el sujeto, como un todo regulado por leyes naturales,
como si el sujeto no tuviera nada que ver ahí, el mundo se autorregula por sí mismo. Él va a decir que es una posición a la que llegan Lukács y compañía, y nos describe una muy, muy curiosa que yo no conocía y que por eso voy a compartir con ustedes, la de Ilienkov. Ilienkov nos dice que efectivamente el universo es un todo regulado, un todo completamente regulado por leyes. Sí se lo descarta, es descartable de inmediato porque, bueno, no hay un todo regulado al margen del sujeto. El sujeto es el que constituye la realidad y eso dicen todos los hegelianos. Yo no les creo, yo les recomiendo que no crean estas tonterías, pero son entretenidas. Bien, Ilienkov, estábamos con Ilienkov, o Iliakov, bueno, un ruso. El universo es un todo regulado. En ese universo debemos de aceptar que forma un ciclo en el que el universo sube, crece, evoluciona hasta lo máximo que se puede evolucionar, que es el pensamiento. Es lo más organizado que hay, desde la desorganización misma, desde el caos elemental de la materia completamente indeterminada y desorganizada, llegamos al pensamiento. Más allá del pensamiento ya no hay algo. El pensamiento es la cumbre de la organización y después vamos hacia abajo por la ley de la entropía, la muerte térmica del cosmos. Es un cosmos cíclico. Esta visión, que algunos pueden remitir a Boltzmann, a Nietzsche, a todos, bueno, es la de Iliakov o Ilienkov. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué pone Ilienkov que no ponen los demás? El proceso de crecimiento del conocimiento es a la vez el proceso del paso de una sociedad capitalista egoísta y mala a una sociedad comunista buena y trágica. El capitalismo no acepta la tragedia del cosmos. El capitalismo es ignorante y alienante. El capitalismo es una destrucción completa de todo y es una fase organizada, pero no suficientemente organizada, porque no tiene la capacidad de reinstaurar la maquinaria del cosmos. ¿Qué quiere decir esto de reinstaurar la maquinaria del cosmos? El cosmos se va a acabar. Pero para que vuelva a surgir, para que vuelva a iniciarse el fuego cósmico, es decir, la entropía nos lleva al estado de máxima estabilidad, de máxima desorganización, de todo. Y la única manera de que eso vuelva a organizarse, a reorganizarse, es que la sociedad comunista se sacrifique, que llegue a un estadio de desarrollo evolutivo el ser humano en el que maneje energías de nivel cósmico y pueda, en un sacrificio supremo, que es el sacrificio que solamente puede hacer alguien que esté en una sociedad comunista, porque el capitalismo es malo y egoísta, alguien que sea solidario con el universo, y lo reinicie en un sacrificio máximo. La humanidad comunista llega a su cúspide cuando sucumbe, creando una especie de motor cósmico para reiniciar el universo y acabar con la entropía. Dirá Zizek, esto es realismo total, posiciones precríticas. Y les diré que la mera verdad, cuando uno escucha el hegelianismo decir el sujeto constituye el cosmos, son preferibles las fantasías de Ilienkov que las fantasías arrogantes del idealismo hegeliano. Pero bueno, entonces esa es más o menos la idea de Zizek, de su primer teorema. Pasar del kantismo al hegelianismo, pero en el hegelianismo él quiere operar una modificación, una variante, que esto ya es una discusión entre los hegelianos de diferentes escuelas, de diferentes motivos religiosos con respecto a su Dios y a sus diferentes liturgias, cosa que a mí no me interesa y espero que no les interese a ustedes, pero si quieren meterse en una secta, bueno, hay sectas más divertidas que el hegelianismo, pero bueno, entonces, quiere llegar al hegelianismo y sobre todo la variante que hace con Hegel es que muchos creen que Hegel nos lleva a la reconciliación. Zizek dice que no hay reconciliación. La realidad está escindida, la realidad es fracasada, tiene un fallo en sí misma. Y por lo tanto debemos de aceptar que no habrá esa reconciliación y que eso es lo que está inscrito en la realidad. La realidad es siempre fallida, inexplicable, pero en un sentido diferente a inexplicable porque no lo sabemos. En un sentido realista ingenuo, cuando alguien se equivoca o no sabe algo, bueno, pues más investigación nos puede llevar a encontrar la respuesta.
Zizek dice que no, estamos en el misterio absoluto. Hay cosas que no se pueden explicar, punto. Y no se pueden explicar no porque sea algo epistemológicamente constituido y allá por allá esté el noúmeno. No, aquí no hay noúmeno, no hay nada, es simplemente que la realidad misma está fallida, carente de explicación, no se ha constituido lo suficiente la realidad, no tiene la suficiente consistencia como para poder ser explicada y por lo tanto la realidad misma es inexplicable, no porque la humanidad no pueda explicarla o la humanidad tenga un problema, es que la realidad misma tiene un problema. Decir que el problema con los hegelianos es que ellos nunca se equivocan y si se equivocan el problema es de la realidad. Pero bueno, muchas gracias.